Esto como texto base para poder seguir algunos capítulos de este libro. Existen otros libros que son exclusivamente para circuitos magnéticos, existen libros exclusivamente solo tratan transformadores, existen libros que solo tratan máquinas de corriente continua, existen máquinas que tratan solo de corriente alterna, las llamadas asíncronas. Y sobre esta literatura no hay mucho, pero sobre esto sí hay bastante. Sobre las máquinas síncronas. También es otro tema que hay bastante literatura. Motores de los que se usan en drones y motores en los que se usan los autos eléctricos. No tengo conocimiento, pero vamos a nosotros ver qué es lo que se está usando y comparar con el principio de funcionamiento de estas otras máquinas que vamos a ver a lo largo del semestre. Eso en cuanto a los temas que vamos a desarrollar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Alguna pregunta? La parte más importante y complicada. En el primer parcial, el examen va a tener un valor de 70 puntos. Y todos los trabajos antes del primer parcial
exposiciones, ejercicios a resolver, etcétera, mantener un puntaje de 30 puntos. En el segundo parcial lo propio. Y en el final lo propio, 70 el examen. Y la suma de estos dos trabajos, del primero y segundo parcial, también el 30%. Porque entre el segundo y el final no hay mucha diferencia, máximo una semana, entonces no va a haber trabajos más que todo. Pero lo que se va a considerar son los trabajos que ustedes van a lograr realizar para el primero y segundo parcial. En segunda instancia, recuerden que la nota tiene que ser mayor o igual a 26. Solo los que tienen mayor o igual a 26 puntos pueden dar segunda instancia. El laboratorio recuerden que tiene el valor de 30. Todo esto, toda la parte teórica corresponde al 70%. De manera que la suma dan los 100. Voy a quitar eso. Bien, la nota del laboratorio para colocar en lo que corresponde. Debe ser esta nota mayor o igual a 51. Teoría también. Y la nota que se coloca corresponde a esto. Significa que deben aprobar la parte de teoría y la parte de laboratorio para que se pueda subir la nota. Si hay laboratorios reprueban y teoría aprueban, la nota es de reprobación. Si laboratorio aprueban y teoría reprueban, también es de reprobación, solo que la de enciendo laboratorio se mantiene para los próximos semestres. No sé si tiene alguien alguna pregunta sobre la parte de evaluación. No sé si ha quedado claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro sobre la evaluación?
Sí, que todo claro. Bien, bajo ese precepto, entonces vamos a ir viendo todos los temas que corresponden. Y no voy a entrar todavía en tema, voy a pedirles que busquen información para mañana, pero para un poco entrar en contexto, es hablar sobre los circuitos eléctricos. ¿Cuál es el concepto que tienen de un circuito eléctrico ustedes? ¿Qué es un circuito eléctrico conceptualmente? Buen día, Inge. Adelante. Circuito eléctrico para mí es un conjunto de elementos eléctricos, ¿no? Que permiten ya sea almacenar, transportar o trabajar, ¿no? Con la energía eléctrica. Bien, ¿alguien más tiene algún otro concepto o el concepto que tiene? Dije, podría ser el conjunto de elementos, ya puede ser pasivos o activos, que están interconectados entre sí. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cesada? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, lo que está faltando un poco ahí es para que sea un circuito eléctrico que pueda circular corriente, como he indicado, necesita tener elementos activos y pasivos de forma arbitraria.
Sí, en base a esto, ¿cuál es el concepto entonces que ustedes tienen de lo que nosotros vamos a ir viendo estas primeras clases? Lo que es un circuito magnético. ¿Alguien tiene algún concepto sobre lo que es circuito magnético? Y aquí están representadas tres gráficas. Esta es una, es otra y es otra. Bien, podemos indicar que esta bobina en realidad o arrollamiento, que ustedes deben conocer, se puede alimentar con corriente alterna o también se puede alimentar con corriente continua. Poco entrando entonces, el primer circuito, de acuerdo a lo que ustedes han indicado, sería un circuito eléctrico, donde pueden existir fuentes de corriente continua y fuentes de corriente alterna. Eso no limita, solo que es poco probable en algunas situaciones. Y los dos de abajo básicamente serían
o son o no son circuitos magnéticos. ¿Qué opinión tiene? Poco recordando lo que ya han llevado en algún momento. ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Algún comentario sobre lo que son circuitos magnéticos? Un circuito magnético vendría a ser una trayectoria cesada sobre la cual circula un flujo magnético. ¿Un qué? ¿Circula? Un flujo magnético. Ya. El que está mostrado aquí corresponde a eso, estos dos gráficos. Sí, porque ese embobinado generaría un flujo magnético. ¿Y cuál sería el camino cerrado para ese flujo magnético? Donde están bueno, los polos positivo y negativo, supongo que en la parte del circuito algo más habría. Y en esa parte estaría cesado. Bien. ¿Alguien más se anima a indicar algo? A ver, para empezar, en realidad un circuito eléctrico, la definición que se tiene, pero en realidad es la representación de un sistema, de un equipo
o a algún dispositivo en particular, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes, voy a empezar por lo más simple. Una lámpara incandescente está conectada a la red a través de un interruptor. Aquí es donde llega a 220 voltios. Y este es el interruptor que cuando cerramos ilumina, cuando abrimos deja de funcionar. Y esto básicamente puedo representar a través de un circuito eléctrico utilizando una resistencia. ¿Sí? Entonces el circuito eléctrico es nada más la representación de un sistema, de un dispositivo, de un equipo en particular. Y por definición es lo que ustedes han indicado, que es la interconexión de elementos activos y pasivos, donde existen caminos cerrados o abiertos también. Bien, por analogía, entonces, el circuito magnético es el principal objetivo de esta primera parte. Y para un poco recordarles de que en cualquier dispositivo que hay circulación de corriente se genera lo que alguien decía, un campo magnético. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están de acuerdo? Donde hay circulación de corriente hay campo magnético. Sí, ingeniero. Sí, Bien, esas son las causas que más adelante ustedes van a escuchar hablar. Los famosos ruidos que aparecen. Entonces, donde hay circulación de corriente hay campo magnético. De acuerdo. En base a esa definición, están viendo los dos gráficos aquí. Este que es alimentado con corriente continua y este que es alimentado con corriente alterna. Son los dos razonamientos, si quieren, exactamente iguales. El mismo conductor, la misma cantidad de espiras, el mismo núcleo. En ambos arrollamientos circulando corriente generan campo magnético, sí, no, falso. Ingeniero, en la bobina de corriente alterna, ese generaría un flujo magnético, más en el de corriente continua, sería momentáneo hasta que se cargue magnéticamente. Entonces funcionaría como un cortocircuito. Y al ser cortocircuito no continuaría circulando corriente. Ay, sí, 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 sí. Ay, Dios. No, está bien, recuerden que estamos aprendiendo y para eso es, no se preocupe. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y ese fenómeno siempre va a estar presente donde circula corriente, independientemente sea una bobina o no sea una bobina. Y más adelante vamos a ver que si esa corriente tiene frecuencias elevadas, con mayor razón todavía.
Pero por ahora, la pregunta es esa. Un arrollamiento exactamente igual, alimentamos uno con corriente alterna, otro con corriente continua. ¿Existe o no existe campo magnético en ambos o en ninguno? En este sentido existiría campo magnético. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es más, podemos decir que es el mismo voltaje y por tanto va a circular la misma corriente. Que uno sería oscilante. ¿Ya? Uno va a variar en el tiempo y el otro no va a ser constante. Correcto. Entonces, circule o no circule corriente, hay un campo magnético. En el caso de ser corriente continua, el campo magnético va a ser constante, va a tener una dirección. El campo magnético, en cambio, cuando se alimenta con corriente alterna, el campo magnético generado es alterna también. Entonces, esa es la diferencia que existe, pero en ambas situaciones sí existe un campo magnético. Ahora, alguien decía, haciendo comparando lo que es un circuito eléctrico en particular, sí corresponde a lo que aquí hay un camino cerrado. Recuerden que aquí va a haber un campo magnético que se va a cerrar por el aire. Y este va a ser variable, es decir, el campo magnético en un instante va a estar en esta dirección y en otro instante va a estar en esta dirección. En cambio aquí, dependiendo de lo que corresponda a la regla de la mano derecha, el flujo va a permanecer constante en una dirección, vamos a asumir que va a tener esta dirección. En cambio aquí, en el semiciclo positivo, vamos a indicar que va a estar en esta dirección. Y en el semiciclo negativo va a estar en esta dirección. Entonces va a ir alternando en estas dos. En cambio aquí, dependiendo de la dirección llamada regla de la mano derecha, pues el campo magnético va a tener una única dirección y ese flujo va a ser constante. En cambio aquí, al ser alimentado con corriente alterna, ese campo magnético va a ser variable en el tiempo. Bien, voy a parar por aquí, no por no continuar, sino lo que voy a pedirles es que para mañana ustedes busquen información sobre lo que son circuitos magnéticos. Estos dispositivos que estamos, ¿cómo podemos representar para poder analizar? Y ese es el primer tema que vamos a abordar. Entonces, ¿cómo nosotros representamos un dispositivo por donde circula corriente y lo que nos interesa el campo magnético? ¿Cómo podemos representar y cómo podemos analizar para determinar las variables, en este caso el flujo? Y otras variables que más adelante han debido escuchar hablar de lo que es la reluctancia. Entonces, ese es el interés. Por tanto, para mañana voy a pedirles que ustedes revisen un poco lo que han visto anteriormente, más que todo dirigido a lo que son los circuitos magnéticos en particular. No antes, si alguien tiene alguna pregunta, para poder ir a tomar un buen desayuno y continuar la jornada de la mañana. ¿Alguna pregunta? No sé si está claro lo que les estoy pidiendo para mañana. Para completar los 30 puntos. Y una pregunta sobre eso. ¿Se va a habilitar como una tarea y mandarlo como un trabajo de investigación o simplemente una defensa aquí de la investigación que hagamos? Y en algunas situaciones me lo van a enviar, en otras van a tener que exponer cómo va a ser esta primera mañana. Cada uno va a poner su versión que ha encontrado y en base a eso vamos a construir y entrar en el tema que corresponde.
Ya, y para aclarar sobre la investigación, entonces, ¿cómo se representa para realizar ejercicios? ¿A eso se refiere? Eso vamos a ir posteriormente. Lo que interesa ahora son todos los conceptos respecto a lo que es un circuito magnético, que esté incluido lo que acabas de decir. Al final vamos a llegar a eso, pero lo que interesa es lo que más o menos les he explicado aquí, en forma rápida, sin expresiones, para poder determinar. Todo lo que respecta a lo que es un circuito magnético. Todo lo que ustedes encuentren. Gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Esta investigación, ingeniero, es individual? Sí. Como en el internet hay harta información y en los libros también que ustedes pueden bajar sobre máquinas eléctricas, sería ideal. Más que todo en los últimos temas que he puesto, si pueden, empiecen a buscar, porque esto va a ser tema de trabajos que van a desarrollar, estos que están con puntos asteriscos. Si bien síncronas hay varias, esto vamos a tomar al final. Lo que interesa son motores paso a paso que estén entrando con fuerza, por la facilidad de control y accionamiento, solo que el par mecánico no es muy elevado todavía, pero ya se utilizan los motores lineales que están un poco en desarrollo y se han utilizado bastante, más o menos está basado en esto lo que se han escuchado hablar los trenes balas, no el tren bala, más o menos está relacionado un poco en este tipo de máquinas. Y lo que interesa, pues los drones están entrando con fuerza y los autos eléctricos también vienen con seguridad que van a ir a sustituirlo. Pues ver qué tipo de motores están siendo utilizados y en cada uno de estos que les estoy indicando, pues siempre hay la parte de control para que realice alguna acción en particular. En realidad todas las máquinas tienen algún tipo de accionamiento y algunas tienen un sistema de control. Entonces, son temas que vamos a ver en algún momento a lo largo de estos 4 meses que les había indicado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, gracias por su presencia. Nos encontramos el día de mañana. Tomen un buen desayuno, que la jornada acaba de empezar. Pero, Inge, Hasta Gracias. luego, Inge. Hasta mañana. No se olviden de lo Hasta que les luego. estoy pidiendo. Hasta mañana.